En una mañana dorada de primavera, el sol de Barcelona se reflejaba en los altos vidrios de los edificios modernos, mezclando el brillo del Mediterráneo con el sonido distante de los tranvías pasando por la avinguda Diagonal. Entre coches de lujo y turistas apresurados, Eduardo Ferrer, un empresario de 38 años, salía de su apartamento en el barrio exclusivo de Sarria San Gervasi. Vestía un traje italiano perfectamente ajustado y exhalaba ese aire de quien jamás necesitó mirar atrás. Era dueño de una de las mayores constructoras de Cataluña, Ferrer y Hijos Inversiones, aunque el hijos en el nombre era una cruel ironía. Eduardo no reconocía al único hijo que había dejado atrás hace casi 2 décadas. En aquella época, él era un joven ambicioso, recién graduado en economía, enamorado de Clara Morales, una estudiante de enfermería de un barrio humilde de Badalona. La relación fue intensa, pero breve. Cuando Clara quedó embarazada, Eduardo vio cómo su sueño de ascenso social se desmoronaba. No quería ser el chico pobre con un hijo que mantener. Y, presionado por su familia rica y arrogante, cortó todos los lazos. Clara crió al niño sola. Lo llamó Lucas, nombre que Eduardo nunca quiso volver a escuchar. Mientras Eduardo acumulaba fortunas y coleccionaba premios empresariales, Lucas crecía en una casa sencilla, entre el sonido del mar y el olor a pan fresco de las panaderías locales. Clara trabajaba en 2 turnos en el hospital, aún cansada, jamás dejaba de sonreírle a su hijo. «Tú puedes llegar lejos, hijo mío», decía cada noche mientras acomodaba la manta ligera. Lucas creció observando las diferencias abismales entre los 2 mundos. En la escuela pública, veía a los hijos de empresarios llegar en coches caros, mientras él caminaba bajo la lluvia con libros mojados. Pero había algo que nadie podía quitarle, su inteligencia y sensibilidad. Desde temprano mostraba fascinación por ayudar a los demás. Cuando un compañero se caía y se lastimaba, él improvisaba los primeros auxilios. A los 17 años, Lucas decidió que sería médico. «No quiero ser rico, mamá», dijo una vez. «Quiero ser alguien que hace falta». Clara sonrió, escondiendo las lágrimas. Sabía que su hijo había heredado la fuerza que Eduardo había desperdiciado. Pasaron los años. Eduardo se casó con una mujer de familia influyente, Beatriz Salvat, con quien mantenía una relación más estratégica que afectiva. Tenían una hija, Lucía, de 8 años, que vivía rodeada de lujos, pero casi nunca veía al padre. Eduardo pasaba los días en reuniones, cenas de negocios y viajes. El vacío que fingía no sentir se mezclaba con un orgullo silencioso, el mismo que le impedía pensar en Clara y en el hijo que había negado. Pero la vida tiene una curiosa manera de preparar encuentros que el dinero no puede evitar. En el otro extremo de la ciudad, Lucas Morales, ya con 27 años, terminaba una cirugía en el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los más prestigiosos de Europa. Manos firmes, mirada serena, voz calmada al orientar a los residentes. «Cierra con cuidado, no hay prisa cuando la vida está en juego», decía mientras el paciente era trasladado a la sala de recuperación. Su nombre ya corría por los pasillos de la medicina española. El doctor Lucas Morales, especialista en cirugía cardíaca, conocido por su empatía y resultados impresionantes. Ninguno de sus colegas sabía que había crecido sin padre. Ninguno sabía que, detrás de la serenidad, había una herida que el éxito no lograba sanar. Una noche, tras una jornada extenuante, Lucas caminaba por la plaza de Cataluña, la bata doblada sobre el brazo, cuando vio un titular en una valla electrónica. Empresario Eduardo Ferrer dona 2 millones de euros para la construcción del nuevo hospital pediátrico de la ciudad. Lucas se detuvo. Sintió el corazón latir diferente. El nombre que había evitado durante años ahora brillaba ante sus ojos. Eduardo Ferrer. El hombre que lo había dejado en el vientre de su madre, el hombre que fingía nunca haberlo conocido, ahora posaba como filántropo. Por un instante, la ira lo invadió, no por el dinero, sino por la hipocresía. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió caminando. «Cada uno con el peso que carga», murmuró. Pero el destino ya había comenzado a tejer algo más grande. Unas semanas después, un accidente en una de las obras de la constructora Ferrer y Hijos trajo un giro inesperado. Un empleado resultó gravemente herido tras la caída de un andamio. El caso fue noticia en los periódicos, y el propio Eduardo decidió visitar el hospital para comprobar el estado del trabajador. Después de todo, su imagen pública dependía de ello. Cuando llegó al Hospital Clínic, fue recibido con formalidad por el equipo. Vestía un traje oscuro, acompañado de asesores y fotógrafos. «Estamos muy agradecidos por su presencia, señor Ferrer», dijo la directora del hospital. «El médico responsable del paciente viene ahora». Eduardo se giró, y el tiempo pareció detenerse. Un joven con bata blanca se acercaba con pasos firmes. Ojos marrones profundos, expresión concentrada y un parecido inquietante con el propio Eduardo. «Soy el doctor Lucas Morales», dijo, extendiendo la mano.
Eduardo dudó un segundo antes de estrecharla. Algo en él reconoció el nombre, la mirada, la forma de dar la mano. Pero la mente, por orgullo o miedo, se negó a aceptar lo que el corazón gritaba. «Es un placer, doctor», respondió, tratando de mantener la compostura. «El placer es mío, señor Ferrer», replicó Lucas, con un tono que ocultaba años de silencio y preguntas sin respuesta. Los dos quedaron frente a frente, como si todo el pasado de España los observase. Ninguno imaginaba que aquel sería solo el primer encuentro de una historia que el destino esperó 27 años para escribir. Los días siguientes a aquel encuentro fueron extrañamente largos para Lucas Morales. Por más que intentara concentrarse en las cirugías, algo dentro de él no dejaba de resonar, esa mirada, ese apretón de manos, el nombre Ferrer. Era como si, de repente, el fantasma de una ausencia hubiera adquirido un rostro. Se preguntaba si Eduardo lo había reconocido, si al menos había sospechado algo. Pero, como médico, había aprendido a no mezclar emociones con trabajo. El hospital era su santuario, y en él, las historias personales debían quedarse afuera. Sin embargo, la vida rara vez respeta esas fronteras. En la oficina de Ferrer y Hijos, Eduardo tampoco podía apartar de su mente la imagen de aquel joven médico. Había algo desconcertante en su postura, una firmeza serena, una presencia que incomodaba. Morales, repetía mentalmente, tratando de recordar de dónde conocía ese apellido. No se acordaba de Clara Morales desde hacía años, enterró el nombre junto con la culpa. Pero ahora, el sonido de esas sílabas parecía resonar en su cabeza como una campana distante. Una noche, en casa, Beatriz notó el silencio de su esposo durante la cena. «Estás raro últimamente, Eduardo». «¿Qué pasa?» «Nada, solo cansancio. El trabajo anda intenso». «¿Trabajo?» Rió con ironía. «¿O es otra de tus crisis existenciales de mediana edad?» Eduardo desvió la mirada, sin responder. En el fondo, ni él mismo sabía lo que sentía. Tal vez era solo un eco del pasado que se negaba a morir. Mientras tanto, en el Hospital Clínic, Lucas se preparaba para una nueva cirugía, irónicamente, en un paciente que había sido remitido por la constructora Ferrer y Hijos. El hombre accidentado, Miguel Ortega, era un obrero que había caído de un andamio sin la seguridad adecuada. Entre tubos y monitores, Lucas escuchó el desahogo del trabajador, con voz débil. «Señor doctor, ni siquiera nos dieron el equipo correcto. Solo querían terminar la obra cuanto antes». Lucas sintió el estómago revolverse. Conocía bien ese tipo de descuido corporativo, típico de empresas que ponen el lucro por encima de las personas. «Ahora lo más importante es que te recuperes, Miguel. Después, veremos justicia». El tono firme del médico llamaba la atención de los enfermeros. Lucas no era solo hábil, era íntegro. Entre bambalinas, el caso ganó repercusión. Un periódico local publicó: «Obrero gravemente herido en obra de Eduardo Ferrer genera sospechas de negligencia». Eduardo se enfureció. Llamó a su asesor de prensa y ordenó una conferencia de prensa. «Quiero limpiar mi nombre de inmediato. Programen la entrevista en el hospital». «¿En el hospital?», vaciló el asesor. «Allí, el médico responsable todavía es el doctor Morales». «Perfecto. Que esté presente. Mostremos que trabajamos juntos por la recuperación del empleado». Era un juego de imagen, y Eduardo sabía cómo jugarlo. El día de la conferencia, el vestíbulo del hospital estaba lleno de reporteros. Cámaras, flashes y preguntas apresuradas en español. Eduardo llegó rodeado de asesores, con el mismo traje impecable y la sonrisa ensayada de quien domina su propio escenario. Lucas, por su parte, había sido avisado a última hora. Vestía la bata blanca, con el gafete colgando del bolsillo. Al verlo, Eduardo sintió nuevamente aquel malestar interno, el tipo de incomodidad que el dinero no puede silenciar. «Doctor Morales, gracias por participar», dijo, intentando sonar cordial. «Es mi deber, señor Ferrer. El paciente aún necesita observación». Las cámaras se dirigieron hacia ellos. Un reportero preguntó: «Doctor Morales, ¿cree usted que hubo negligencia en la obra?». Lucas respiró hondo. Podría haberse esquivado. Podría responder con neutralidad. Pero la verdad pesaba. «Creo que las vidas humanas no deberían depender de la prisa de quien construye edificios», respondió, mirando directamente a Eduardo. «Cada error de seguridad es una elección». El salón quedó en silencio. El asesor de Eduardo gesticuló discretamente, intentando cerrar el tema, pero el daño ya estaba hecho. La frase de Lucas resonaría en los noticieros de esa noche. Más tarde, Eduardo entró en su coche, furioso. «Ese chico me desafió públicamente», gritó al conductor. «¿Quién se cree que es?». Pero en el fondo, algo en él temblaba, no de ira, sino de reconocimiento. La voz de aquel médico lo alcanzaba de forma extraña, casi familiar. Mientras tanto,
En el sencillo apartamento de Badalona, Clara Morales veía la entrevista en la antigua televisión de la cocina. La cuchara se le cayó de la mano. Allí estaba él, Eduardo Ferrer, el hombre que la había abandonado embarazada, junto a su hijo. Su corazón se disparó. «Dios mío», murmuró. «Se han encontrado, sin saberlo». Clara se sentó, temblando. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Parte de ella deseaba que Eduardo jamás descubriera la verdad, otra parte quería que supiera, que reconociera al hombre en que Lucas se había convertido. Días después, Lucas la visitó. «Mamá, el señor Ferrer fue hoy al hospital otra vez». Clara tragó saliva. «¿Habló contigo?» «Sí, pero nada del otro mundo. Solo discursos y cámaras». Lucas sonrió de lado. «Es exactamente el tipo de hombre que yo no quiero ser». Clara bajó la mirada. «A veces, hijo, el destino pone a las personas frente a frente para sanar lo que quedó abierto. El destino puede intentarlo. Pero hay heridas que preferimos dejar cicatrizar solas». Aquella noche, Lucas soñó con el rostro de su padre, no el actual, sino el del pasado, aquel que nunca conoció. Despertó sudando frío, con una extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, Eduardo, incapaz de dormir, pidió a su asistente personal, Sergio, que hiciera una investigación discreta. «Quiero saber todo sobre ese médico, el doctor Lucas Morales. Todo, todo. ¿Dónde estudió? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia?» Sergio dudó, pero obedeció. A la mañana siguiente, entregó una carpeta sobre la mesa del jefe. Eduardo hojeó lentamente. Cada línea parecía empujarlo de regreso en el tiempo. Lucas Morales, 27 años. Nacido en Badalona. Hijo de Clara Morales. El mundo se detuvo. Eduardo sintió la sangre helarse. Las letras parecían gritar en su cabeza. Clara. Morales. Lucas. La carpeta se le resbaló de las manos. Por primera vez en décadas, Eduardo Ferrer, el hombre que lo tenía todo, sintió el peso de lo que nunca tuvo, un hijo. Cerró los ojos, se recostó en la silla y permaneció allí, inmóvil, escuchando solo el sonido distante del tráfico. Afuera, el sol nacía sobre Barcelona. Pero dentro de él, empezaba a anochecer. Eduardo Ferrer pasó horas mirando al vacío, el expediente abierto sobre la mesa. El rostro de Clara sonriendo en una foto antigua parecía burlarse de su arrogancia. Tocó el nombre Lucas Morales impreso en la ficha y sintió que sus manos temblaban. Todo volvía a su mente, la juventud, la cobardía, el miedo al escándalo, el orgullo. El día en que dio la espalda a Clara, embarazada, diciendo que no podía arruinar su futuro. Y ahora, casi 30 años después, el futuro lo miraba a los ojos, con una mirada tan parecida a la suya que dolía observarla. Se levantó, respirando hondo. «Tengo que verlo, tengo que hablar con él», murmuró, como si pidiera permiso a su propio pasado. «Pero, ¿qué decir? Soy el hombre que te dejó sin padre». No había palabra que borrara eso. En el hospital, Lucas terminaba otra mañana de cirugías cuando recibió un mensaje inesperado de la dirección. «El señor Eduardo Ferrer desea una reunión privada con el doctor Morales, en carácter confidencial». Lucas frunció el ceño. ¿Qué podría querer aquel empresario? Tal vez quiera limpiar su imagen después de la conferencia, pensó. Aún así, aceptó. El encuentro quedó programado para el final de la tarde, en una sala reservada del hospital. Al entrar, encontró a Eduardo de pie, cerca de la ventana, mirando la ciudad. «Doctor Morales», comenzó él, girándose lentamente. «Gracias por aceptar encontrarse conmigo». «Claro. ¿Qué desea discutir?» Eduardo tragó saliva. Por un instante, su voz falló. «Yo quería pedir disculpas». «¿Disculpas?» Lucas arqueó la ceja. «¿Por el accidente en la obra?» «Ya entregué mi informe, no hay nada personal en eso». «No». Eduardo lo miró a los ojos. «No es por el accidente. Es por otros motivos». Lucas sintió un escalofrío. El silencio que se instaló era casi físico. «Señor Ferrer, me parece extraño. ¿Está todo bien?» «No». La palabra salió casi en un susurro. «No está bien». Eduardo dio un paso adelante. Cuando tenía su edad, cometí errores. Errores que costaron más que dinero. Conocí a una mujer. Clara Morales. Lucas se congeló. El nombre retumbó como un trueno dentro de él. «¿Cómo dijo?», preguntó, con la voz tensa. «Clara Morales», repitió Eduardo, con los ojos vidriosos. «Ella era tu madre». Lucas quedó inmóvil. Por un momento, el mundo pareció girar lentamente. Las palabras llegaban, pero la mente se negaba a creer. «¿Está diciendo que», respiró hondo, «es mi padre?» Eduardo asintió. «Lo soy. O, al menos, fui el hombre que debía haber sido». El silencio que siguió dolió.
Lucas se levantó bruscamente, derribando la silla. ¿Cree que puede simplemente aparecer, decir eso? Su voz temblaba, entre rabia e incredulidad. ¿Dónde estaba cuando mi madre trabajaba noches enteras para comprar mis libros? ¿Cuando pasé hambre? ¿Cuando ella enfermó y nadie ayudó? Eduardo intentó acercarse. Era joven, cobarde, me dejé llevar por las personas equivocadas. Yo. Cállese. Interrumpió Lucas, con la mirada ardiente. Su cobardía le costó la infancia a alguien. Eduardo bajó la cabeza. Merezco escuchar eso. Pero necesitaba mirarte. Necesitaba saber qué hizo el destino con el hijo que abandoné. Lucas respiró hondo, intentando contener el torbellino. El destino me hizo médico. ¿Y usted? ¿Qué hizo el destino con el hombre que me negó? Eduardo no respondió. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro, algo que jamás dejaría que el público viera. Por favor, salga, dijo Lucas, con voz firme, casi fría. No vuelva al hospital. Y no intente arreglar lo que no tiene arreglo. Eduardo salió sin decir palabra. Al cruzar el pasillo, sus pasos resonaban como golpes de arrepentimiento. En el estacionamiento, se detuvo un instante dentro del coche. Tomó el celular y llamó a Sergio, su asistente. Quiero que nadie sepa de esta historia. ¿Entendido? Nadie. Claro, señor. Transfiera una cantidad anónima a la cuenta de Clara Morales. Ella sigue viviendo en Badalona. Sí, señor. Eduardo colgó. Sabía que el dinero no borraba nada, pero era el único gesto que sabía hacer. Mientras tanto, Lucas caminaba por los pasillos del hospital, intentando disimular el temblor de las manos. Entró en la sala de descanso y se miró en el espejo. Es él, siempre fue él. El reflejo mostraba rasgos de ambos, la mirada de Clara, el semblante de Eduardo. Se sentó y lloró en silencio. El médico ejemplar, el hombre admirado por tantos, ahora era solo un hijo perdido frente a la verdad. Por la noche, contó todo a su madre. Clara escuchó, sin interrumpir. Cuando terminó, solo sostuvo sus manos. Siempre supe que este día llegaría. ¿Y qué quiere que haga, mamá? Nada. La vida ya lo hizo. Lucas la abrazó, con el pecho pesado. Dice que quiere redimirse. Déjalo intentar, si el corazón se lo permite. Pero nunca dejes que su dolor destruya lo que tú construiste. En los días siguientes, Eduardo insistió en intentar acercarse, discretamente. Envió flores, escribió una carta que jamás tuvo el valor de entregar. A veces estacionaba el coche cerca del hospital solo para ver entrar o salir a su hijo. El orgullo que antes lo mantenía erguido ahora lo hacía inclinarse. Pero Lucas no respondía. Se sumergía en el trabajo como escape, operando, estudiando, salvando vidas. Y cuanto más ayudaba a los demás, más sentía el vacío de su propio perdón. Un día, al salir del hospital, encontró una carta bajo el limpiaparabrisas de su coche. El sobre, simple, sin remitente, traía solo una frase escrita a mano. Un padre no se define por la sangre, sino por la valentía de pedir perdón. F. Lucas se quedó parado durante minutos, el papel temblando entre los dedos. Quiso romperlo, pero no pudo. Lo guardó en el bolsillo y se fue. Mientras tanto, Eduardo regresaba a casa, sintiéndose más viejo que nunca. En el balcón, miró el horizonte de Barcelona y murmuró. Dios, dame tiempo para arreglar lo que destruí. Pero el destino no concede plazos, solo oportunidades. Y la próxima llegaría más rápido de lo que él imaginaba. La mañana siguiente al tenso encuentro trajo una Barcelona gris, típica de otoños que confunden la memoria con el presente. Lucas Morales se sentó en el pequeño café cerca del hospital, aún sosteniendo la carta que Eduardo había dejado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a libros y papeles médicos que había dejado en su mochila. No sabía si reír o llorar. La simple idea de que el hombre que lo había abandonado pudiera estar intentando acercarse de nuevo resultaba absurda. Al mismo tiempo, había algo irresistible en esa posibilidad, la oportunidad de comprender al hombre que nunca había conocido. Mientras hojeaba el periódico local, un titular llamó su atención. Ferrer y Hijos inicia proyecto de clínica comunitaria, oportunidad para redefinir relaciones sociales en la ciudad. Lucas frunció el ceño. Parecía que el mundo conspiraba para forzar aquel encuentro de nuevo. En el hospital, una emergencia urgente lo llamaba. Una joven víctima de un accidente de tráfico necesitaba cirugía inmediata. Lucas entró en la sala de operaciones con precisión quirúrgica, pero su pensamiento seguía atrapado en aquel sobre. Durante horas trabajó entre bisturís, monitores y enfermeros, intentando ignorar la tormenta emocional que se formaba dentro de él. Cuando finalmente salió de la sala, una asistente del hospital lo esperaba con prisa. Doctor Morales, el señor Eduardo Ferrer ha solicitado una reunión privada con el Consejo Administrativo. Lucas respiró hondo. No sé si. Es urgente.
Con el corazón pesado, entró en la sala de reuniones del hospital. Eduardo estaba allí, solo, mirando por la ventana la ciudad. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Lucas, gracias por venir, rompió el silencio Eduardo, con voz baja, casi un susurro. Sé que no merezco tu paciencia. Lucas lo observó en silencio, con la mirada endurecida. Entonces, ¿por qué vino? Preguntó, intentando controlar la voz temblorosa. ¿Por qué? Eduardo respiró hondo, tragando las palabras que había retenido durante 27 años. Quiero que formes parte de algo más grande. Algo que puede cambiar vidas, incluida la tuya. Lucas arqueó una ceja. ¿Qué? Estoy iniciando un proyecto de clínica comunitaria para atender barrios necesitados, empezando por Badalona. Quiero que tú lideres el proyecto médico, respiró hondo, sabiendo que cada palabra llevaba un riesgo emocional. El silencio entre ellos era casi palpable. Lucas sintió su corazón acelerarse, una mezcla de rabia, incredulidad y un destello de esperanza. La decisión que Eduardo proponía no era solo profesional, era personal, casi imposible de aceptar sin poner a prueba su propio orgullo. ¿Espera que acepte? Comenzó Lucas, pero se detuvo. La frase murió en su garganta. No espero nada. Solo ofrezco la oportunidad de hacer algo juntos, por el bien de otros, y quizás, para intentar entender lo que fuimos capaces de perder. Lucas miró por la ventana, observando la ciudad que conocía desde niño. Pensó en su madre, en las noches en que luchó para garantizar que él tuviera oportunidades que Eduardo jamás le ofreció. Pensó en todo lo que había conquistado por sí mismo. Y, por un instante, se permitió imaginar, ¿y si esta fuera la oportunidad de transformar no solo su vida, sino la de cientos de personas alrededor? Respiró hondo, sintiendo cada fibra de su cuerpo tensa. Finalmente, se volvió hacia Eduardo. Veamos si esto vale la pena, pero sepa que no es solo sobre el proyecto. Es sobre nosotros. Sobre la verdad. Una tenue sonrisa apareció en el rostro de Eduardo, mezcla de alivio y emoción contenida. Entendido. En ese momento, Lucas comprendió que la historia que vivirían juntos no sería solo sobre reconciliación, sino sobre enfrentar heridas profundas y transformarlas en algo significativo. Mientras los dos salían de la sala, Lucas hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó su celular y envió un mensaje a su madre. «Mamá, algo grande está a punto de suceder. Necesito que confíes en mí». Clara, al otro lado de la ciudad, sintió un nudo en el pecho. Una mezcla de aprensión y esperanza. «Finalmente está listo», murmuró, emocionada. Y allí, en el corazón de Barcelona, bajo el cielo gris y el olor del mar distante, el primer puente entre padre e hijo comenzaba a levantarse, frágil, pero real. En las semanas siguientes, Lucas asumió oficialmente el proyecto de la clínica comunitaria en Badalona. La primera visita al barrio trajo recuerdos de la infancia, calles estrechas, panaderías con olor a pan recién horneado, niños corriendo descalzos y la memoria constante de su madre trabajando sin descanso. El barrio era vibrante, pero carecía de recursos médicos básicos. Lucas comprendió que esa era su oportunidad de hacer más que salvar vidas individualmente, podía transformar una comunidad entera. La primera reunión con Eduardo y los arquitectos de la clínica fue tensa. Eduardo intentaba parecer seguro, pero la incomodidad entre padre e hijo era palpable. Lucas mantuvo la postura profesional, dejando claro que no aceptaba condescendencia, solo colaboración. Necesitamos salas de atención, laboratorio, farmacia, todo dentro del presupuesto y del plazo, explicó Lucas, mirando los planos. Entendido, respondió Eduardo, intentando mantener un tono firme, pero claramente afectado. Haremos que funcione. El primer gran desafío surgió cuando el equipo de construcción retrasó la entrega de materiales esenciales. Lucas tuvo que intervenir, mostrando liderazgo y calma en medio del caos. Eduardo, sorprendido por la habilidad de su hijo, comenzó a verlo de manera diferente. Ya no como alguien que había abandonado, sino como un hombre capaz, determinado e íntegro. Al mismo tiempo, Lucas recibió una llamada inesperada de su madre. «Hijo, escuché que estás liderando el proyecto». «Sí, mamá. Es grande, pero estoy decidido. Estoy orgullosa de ti. Y recuerda, aunque el pasado sea difícil, estás construyendo algo que nadie puede quitarte». Las palabras de Clara tocaron profundamente a Lucas. Por primera vez en años, sintió que el dolor y la ira podían transformarse en fuerza constructiva. Mientras la clínica empezaba a tomar forma, Lucas también enfrentaba un desafío interno, aceptar que Eduardo intentaba reparar años de abandono. Cada gesto del empresario, reuniones, llamadas, sugerencias constructivas, era un tímido intento de acercamiento. Lucas se mantenía cauteloso, pero no podía negar que la presencia de Eduardo traía recursos y posibilidades que jamás habría tenido solo.
En una mañana soleada, mientras supervisaba la instalación de equipos médicos, Lucas tuvo una pequeña victoria personal. Un niño con fiebre alta fue atendido rápidamente gracias a la nueva infraestructura que él ayudó a implementar. Los padres agradecieron emocionados, y Lucas sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, el peso de la responsabilidad transformado en orgullo. Más tarde, Eduardo se acercó. Vi cómo manejaste el caso del niño. Impresionante. Solo hice lo que debía hacerse, respondió Lucas, firme. Es más que eso. Estás salvando vidas, transformando realidades, y no podría estar más orgulloso, aunque sea tarde. Lucas miró a su padre, con una mezcla de sorpresa y cautela. Por primera vez, reconoció que quizá había espacio para reconstruir algo, no borrar el pasado, sino aprender a convivir con él y transformarlo en aprendizaje. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeñas victorias. La clínica comenzó a atender diariamente a decenas de pacientes. Eduardo se involucró de manera discreta, aprendiendo a escuchar sin interferir. Lucas comprendió que podía liderar sin ceder a la ira, encontrando equilibrio entre pasado y presente. La relación entre padre e hijo seguía siendo tensa, pero se daban los primeros pasos. Pequeños gestos, una reunión sin hostilidad, una decisión conjunta acertada, empezaban a construir confianza. Una tarde de sábado, Lucas caminaba por el barrio después de finalizar consultas, observando a los niños jugando. Sonrió, pensando en cómo la vida podía transformar el dolor en propósito. El mismo hombre que un día lo abandonó ahora ayudaba a darle herramientas para que él pudiera cambiar la vida de otros. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Badalona, Lucas envió un mensaje breve a su padre. Gracias por darme esta oportunidad. Hagamos que suceda. Eduardo lo leyó y, solo en su oficina, cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Por primera vez en años, creía que quizá podría redimirse. Y así, entre desafíos, pequeñas conquistas y tímidos gestos de reconciliación, el camino hacia la superación comenzaba a solidificarse. Pasaron meses desde la inauguración de la clínica comunitaria en Badalona, y el cambio era visible. Las salas antes vacías ahora estaban llenas de pacientes, risas y esperanza. Lucas Morales, ahora completamente inmerso en el proyecto, comenzó a percibir que su trabajo tenía un alcance mayor de lo que imaginaba. No solo curaba enfermedades, sino que restauraba dignidad y confianza en la comunidad. Eduardo Ferrer también percibía la transformación. Al principio, cada reunión con Lucas estaba cargada de tensión y remordimiento. Ahora, aprendía a escuchar sin juzgar, a valorar la competencia de su hijo sin prisa e incluso a ofrecer recursos de manera discreta y efectiva. La relación, aún frágil, comenzaba a mostrar señales de respeto y colaboración genuina. Cierta mañana, mientras Lucas examinaba a los niños en el área pediátrica, Eduardo entró silenciosamente. «Buenos días, hijo», dijo, vacilante. Lucas lo miró, sorprendido por la cordialidad. «Buenos días», respondió, firme pero sin hostilidad. «¿Vamos a la reunión del proyecto?» «Claro», sonrió Eduardo ligeramente, como quien se acostumbra a un nuevo ritmo. Durante la reunión, discutieron estrategias para ampliar el alcance de la clínica. Eduardo presentó un proyecto de programa de prevención en las escuelas locales, y Lucas detalló cómo cada intervención podría mejorar la salud de los niños y reducir futuras emergencias hospitalarias. La conversación fluía naturalmente, sin ego ni disputa. Había solo un objetivo común: marcar la diferencia. En el barrio, los vecinos empezaron a notar cambios concretos. Los niños recibían atención médica regular, las vacunas estaban al día y talleres de educación en salud enseñaban hábitos preventivos. Clara Morales, observando el trabajo de su hijo, sintió un orgullo silencioso que se desbordaba en lágrimas. «Mira, mamá», decía Lucas al final de cada día. «Lo estamos haciendo juntos». Y, de hecho, lo estaban. El esfuerzo conjunto con Eduardo, aunque cauteloso, comenzó a mostrarle a Lucas que su padre no era solo la figura ausente del pasado, era alguien dispuesto a reconstruir puentes y reparar errores. Un punto de inflexión emocional ocurrió cuando Lucas recibió una solicitud inesperada. Un anciano conocido del vecindario padecía una enfermedad crónica sin tratamiento adecuado. Lucas preparó la atención y pidió a Eduardo que ayudara a proporcionar recursos para medicamentos y seguimiento. Eduardo, sin dudarlo, aprobó y costeó todo discretamente. Al final de la atención, el anciano tomó la mano de Lucas, emocionado. «Gracias, joven. Usted ha cambiado mi vida». Lucas sintió como el peso de la responsabilidad se transformaba en satisfacción. Era la primera victoria que unía todos los elementos de su vida: infancia difícil, carrera médica y ahora la presencia cautelosa de su padre. Eduardo observaba todo desde lejos, admirando no solo el talento de su hijo, sino su integridad y empatía.
Por primera vez, reconoció que aquel joven no era solo un reflejo del pasado que abandonó, sino una persona que superó todo por sí misma y aún mantenía el corazón abierto. En casa, Lucas comenzó a permitirse pequeños gestos de reconciliación. No era un perdón completo todavía, pero habría espacio para el diálogo. Papá, dijo una tarde, conversando sobre la planificación de la clínica. Sé que no podemos borrar el pasado, pero podemos construir algo ahora. Sí, hijo, respondió Eduardo, con un apretón de manos firme y sincero. Y quiero hacerlo de la manera correcta. Clara, observando desde lejos, sintió una paz silenciosa. Su hijo estaba floreciendo no solo como médico, sino como hijo que aprende a aceptar y transformar lo que antes era dolor en fuerza. La comunidad, por su parte, comenzó a ver a Eduardo de manera diferente. Ya no era solo un empresario multimillonario, sino alguien que invertía en la transformación social. Las calles de Badalona fueron testigo de pequeños cambios: casas con atención médica regular, niños sonrientes después de las consultas, familias aliviadas con la presencia de la clínica. Y lo más importante, padre e hijo aprendían a trabajar lado a lado, cada uno aportando sus fortalezas, reconociendo errores y comprendiendo que la vida no trata solo de logros individuales, sino de impacto y conexión. El crecimiento emocional de Lucas se reflejaba en la forma en que conducía el hospital y la clínica: paciente, firme, empático, pero sin perder la autoridad. Eduardo, a su vez, mostraba evolución personal, dejaba de lado el orgullo, admitía errores y comenzaba a construir una presencia consistente y respetuosa en la vida de su hijo. Ese verano, durante la inauguración de una nueva ala pediátrica, Clara, Lucas y Eduardo se encontraron frente a todos los vecinos y al equipo médico. La emoción era visible: lágrimas, abrazos discretos, miradas de reconocimiento mutuo. El dolor del pasado todavía existía, pero se había transformado en esperanza, acción y reconstrucción. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Lucas sintió que esa etapa de la vida era solo el comienzo. El dolor del abandono se había transformado en fuerza, la ira, en comprensión, y la presencia de Eduardo, finalmente, en un puente capaz de conectar pasado y futuro. La transformación estaba completa, pero la historia aún tenía mucho por revelar. Desafíos mayores vendrían, pero ahora, padre e hijo estaban preparados para enfrentarlos juntos. Era una tarde calurosa de septiembre en Barcelona. La clínica comunitaria estaba en plena actividad, pero una emergencia inesperada pondría a prueba todo lo que Lucas y Eduardo habían construido. Un incendio comenzó en un edificio cercano, esparciendo humo por las estrechas calles de Badalona. Los vecinos corrían en pánico, los niños gritaban y las personas heridas comenzaron a llegar a la clínica de manera improvisada. Lucas coordinaba la atención con precisión: enfermeros, ambulancias, equipos. Cada segundo era decisivo. Eduardo, al ver la gravedad de la situación, corrió a ayudar. Por primera vez, no como un empresario distante, sino como alguien intentando hacer una diferencia de verdad. ¿Dónde puedo ayudar?, preguntó, nervioso pero decidido. Ayuda a organizar los suministros, respondió Lucas, con voz firme, casi gritando sobre el ruido del caos. El incendio había alcanzado el piso superior de un edificio residencial, y los heridos llegaban con quemaduras, cortes e inhalación de humo. Entre ellos, Lucas reconoció a un niño de 10 años, con ojos asustados, y una bolsa con una foto antigua. Era su propio diario de infancia, perdido años atrás. El niño, hijo de una amiga de su madre, había sido salvado gracias a un aviso de último momento. Mientras atendía a los heridos, Lucas vio llegar a uno de los pacientes inconsciente. Era un hombre mayor, a quien Eduardo había ayudado anteriormente con medicamentos y consultas. Él sostuvo la mano de Lucas con fuerza, y en sus ojos había absoluta confianza. En ese momento, Eduardo fue golpeado por pequeños escombros y quedó atrapado bajo los restos. Lucas corrió hacia él, sacándolo con esfuerzo, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Su padre, a su vez, lo miró con algo que nunca había sentido antes: orgullo, arrepentimiento y reconocimiento. «Yo, no sé si puedo», dijo Eduardo, jadeando. «Si puedes, papá. Estamos juntos». Lucas sostuvo su mano, firme. El incendio, que parecía descontrolado, comenzó a ser contenido gracias a la colaboración de bomberos, vecinos y del equipo de la clínica. Pero el episodio dejó marcas profundas, heridas leves, susto, pero sobre todo un lazo fortalecido entre padre e hijo. Tras el caos, Lucas y Eduardo se sentaron en el patio de la clínica, exhaustos pero vivos. El silencio llevaba más emoción que cualquier palabra. «Hoy salvaste muchas vidas», dijo Eduardo, rompiendo el silencio. «Salvamos vidas», corrigió Lucas. El enfrentamiento emocional culminó cuando Lucas confrontó a Eduardo. «Tuviste años para estar presente y no lo estuviste. Y aún así, corriste a ayudar hoy. ¿Por qué?».
Porque finalmente entendí lo que significa ser padre, respondió Eduardo, con lágrimas en los ojos. No se trata de estar presente cuando es conveniente, sino de asumir responsabilidad, aunque sea tarde. Lucas respiró hondo. Por primera vez, sintió que podía aceptar la presencia de su padre, no como un borrón del pasado, sino como una oportunidad de reescribir la historia. En ese instante, una madre llegó con su hijo recién nacido, necesitando atención urgente. Lucas miró a Eduardo y dijo: «Hoy no eres solo un empresario. Eres parte de esto». Eduardo asintió, sintiendo que finalmente había encontrado un propósito mayor que cualquier fortuna o poder: ser alguien que hace la diferencia en la vida de su propio hijo y de otros. El incendio había terminado, pero su impacto fue simbólico, destruyó miedos antiguos, reforzó la valentía y unió a padre e hijo en una experiencia compartida que ningún dinero podría comprar. Más tarde, al revisar las atenciones, Lucas se dio cuenta de algo extraordinario: todos los pacientes que él y su padre habían ayudado anteriormente estaban recuperados o mejorando significativamente, incluyendo al anciano y a los niños del barrio. Era la prueba concreta de que su transformación no era solo emocional, sino real y visible en la vida de otros. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Lucas y Eduardo permanecieron lado a lado en el patio de la clínica, mirando el horizonte. «Gracias», dijo Eduardo, en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Lucas, sin apartarse. «Por mostrarme que aún puedo ser parte de tu vida», respondió Eduardo, emocionado. Lucas lo miró y sonrió por primera vez sin miedo. «Entonces hagámoslo juntos. Ahora, de verdad». El clímax no se trataba solo del incendio o de las emergencias, se trataba de reconocimiento, perdón y la fuerza de reconstruir relaciones. Padre e hijo habían enfrentado el caos, pero el verdadero desafío era continuar lado a lado, transformando el dolor en acción y el pasado en aprendizaje. Esa tarde, la clínica brillaba bajo la luz dorada del sol, reflejando no solo paredes y ventanas, sino la transformación de vidas y corazones, marcando el ápice de la historia que unía a Lucas y Eduardo, finalmente conectados por lo que realmente importaba: esperanza, valentía y amor reconstruido. Los días que siguieron al incendio estuvieron marcados por una calma diferente en Badalona. El barrio aún conservaba las marcas físicas del incidente, pero el clima emocional era de esperanza y renovación. Lucas Morales comenzó a afrontar cada caso de paciente con la tranquilidad de quien ya ha enfrentado lo peor y ha salido más fuerte. El vínculo con Eduardo Ferrer se consolidaba, no mediante gestos grandiosos, sino a través de pequeñas acciones cotidianas, reuniones conjuntas, decisiones compartidas y el simple hecho de trabajar lado a lado. Clara Morales, observando el progreso de su hijo, sintió un alivio profundo. La presencia de Eduardo aún era delicada, pero ya no amenazante. Era respetuosa, casi tímida, pero genuina. Por fin pudo creer que su hijo no solo encontraba éxito profesional, sino también equilibrio emocional. Un día, durante una visita a la clínica, Lucas recibió la noticia de que uno de los pacientes más críticos del incendio se había recuperado por completo. Respiró hondo y sonrió. «Esto es lo que ocurre cuando se trabaja con amor y dedicación», dijo, mirando a Eduardo. El empresario asintió, emocionado. «Estoy empezando a entender lo que realmente significa cuidar de las personas, y no solo de los negocios». A medida que la clínica crecía, la comunidad comenzó a percibir que el impacto de Lucas y Eduardo era real. Familias que antes no tenían acceso a atención médica ahora recibían cuidados regulares. Los niños sonreían al entrar a la clínica, las madres compartían historias de progreso, y el barrio respiraba un nuevo aire de confianza. Para Eduardo, la sensación de responsabilidad se mezclaba con la alegría. Cada sonrisa, cada paciente recuperado, era una pequeña reparación al tiempo perdido con Lucas. No podía borrar el pasado, pero sí podía construir un futuro mejor al lado de su hijo. Lucas, por su parte, aprendía que la vida no se mide solo por el éxito profesional, sino también por la capacidad de perdonar, aceptar y transformar relaciones. El vínculo con su padre, antes marcado por el dolor, ahora se fortalecía mediante la acción y el cuidado mutuo. En una tarde soleada, padre e hijo se sentaron en la terraza de la clínica, observando a los niños jugar y a los vecinos conversar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significado. «Nunca imaginé que podría sentir orgullo de ti, como padre y como hombre», dijo Eduardo, con la voz entrecortada. «Y yo nunca imaginé que podría aceptar a alguien como tú, y aún creer que podemos cambiar lo que comenzó mal», respondió Lucas, sonriendo. Clara, observando de cerca, sintió que aquel momento simbolizaba la paz emocional que todos tanto habían esperado. El dolor de la ausencia se había transformado en fuerza, el orgullo herido en comprensión y la ira en una oportunidad de reconstrucción. La resolución no era solo personal. La clínica ahora funcionaba plenamente, con un equipo médico consolidado, atención de calidad y una comunidad comprometida.
La colaboración entre Lucas y Eduardo servía de ejemplo, mostrando que pasado y presente pueden coexistir y que el futuro puede construirse con dedicación y amor. Mientras la noche caía sobre Barcelona, Lucas, Eduardo y Clara contemplaron juntos el horizonte, sintiendo que cada dificultad enfrentada, cada lágrima y cada desafío habían sido esenciales para llegar allí. La vida, finalmente, se equilibraba entre redención, crecimiento y felicidad compartida. Habían pasado 5 años desde el incendio que cambió para siempre la vida de Lucas Morales y Eduardo Ferrer. Badalona, antes marcada por dificultades y carencias, ahora vibraba con energía, esperanza y una comunidad unida. La clínica comunitaria se había convertido en un referente, no solo en el barrio, sino en toda Barcelona, atendiendo a cientos de pacientes al mes e inspirando otros proyectos sociales. Lucas, ahora con 32 años, se había convertido en un médico respetado y admirado, no solo por sus habilidades técnicas, sino por la humanidad y la empatía que guiaban cada atención. Lideraba equipos, impartía conferencias e inspiraba a jóvenes médicos a seguir el ejemplo de cuidado y dedicación que él mismo personificaba. Eduardo, por su parte, transformó su vida empresarial. Además de mantener negocios exitosos, dedicaba parte de sus recursos a la responsabilidad social, financiando programas de salud, educación y asistencia para comunidades desfavorecidas. Continuaba trabajando junto a Lucas en la clínica, pero la relación ahora se construía sobre respeto, colaboración y confianza, sin rencores antiguos. Clara Morales, ya jubilada, observaba a sus hijos y nietos, sintiendo orgullo no solo por el éxito profesional de Lucas, sino por la integridad y humanidad que él mantenía. Observaba la relación con Eduardo, notando cómo el padre, aunque tarde, se había convertido en parte de la vida familiar de manera positiva. En una tarde soleada, Lucas caminaba por el barrio con Eduardo, conversando sobre nuevos proyectos para expandir la clínica. Pasaron por calles que antes estaban desoladas y vieron niños jugando en plazas revitalizadas, vecinos sonriendo y pequeños comercios prosperando gracias al impacto social generado. Nunca imaginé que nuestro trabajo tendría un efecto tan profundo, dijo Eduardo, admirado. Es lo que sucede cuando dedicación y propósito se encuentran, respondió Lucas, con una sonrisa serena. Se detuvieron frente a un mural pintado por niños de la comunidad, representando la clínica como un faro de esperanza. Lucas y Eduardo miraron el mural en silencio, sintiendo que cada desafío, cada conflicto, había valido la pena. Más tarde, en la clínica, Lucas recibió una carta de un antiguo paciente, una familia agradeciendo años de cuidado, recordando cómo la clínica había salvado la vida de su hijo. Leyó la carta y sintió una emoción profunda. La transformación que comenzó con dolor y abandono ahora se reflejaba en vidas enteras. Eduardo entró silenciosamente, observando a Lucas leer. ¿Orgullo, hijo?, preguntó, intentando sonar casual. Orgullo, gratitud y paz, respondió Lucas, cerrando la carta. Finalmente, hemos logrado algo que va más allá de nosotros mismos. Esa noche, en casa, Clara preparaba una cena sencilla. Lucas y Eduardo llegaron, riendo de pequeñas historias del día. La escena, cotidiana, estaba cargada de significado, una familia reconstruida, unida por elecciones conscientes, perdón y dedicación. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Lucas miró por la ventana y reflexionó sobre todo lo que había sucedido, la infancia difícil, los años de ausencia del padre, los desafíos de la clínica, el incendio, los momentos de ira y reconciliación. Cada experiencia había contribuido a convertirlo no solo en un mejor médico, sino en un hombre completo, capaz de transformar el dolor en fuerza. Eduardo, observando a su hijo, sintió que finalmente había encontrado redención. No podía borrar el pasado, pero la relación reconstruida y los frutos de sus acciones demostraban que el amor y la responsabilidad pueden manifestarse en cualquier momento, siempre que haya valor para actuar. Clara, sonriendo, sabía que la historia de abandono y reencuentro se había transformado en una narrativa de superación, esperanza y continuidad. Y mientras la ciudad de Barcelona se iluminaba con el atardecer, padre, hijo y madre compartieron un momento silencioso, pleno de significado, el pasado reconciliado, el presente vivido y el futuro lleno de posibilidades. La clínica comunitaria de Badalona seguía brillando, símbolo de transformación y esperanza. Lucas Morales caminaba por los pasillos, observando a los niños jugando en las áreas de espera, a los enfermeros sonriendo y a los pacientes que llegaban con confianza y se marchaban aliviados. Cada sonrisa, cada gesto de gratitud, era una recompensa silenciosa por las batallas enfrentadas. A su lado, Eduardo Ferrer ahora caminaba sin el peso de la culpa aplastándolo. La relación con su hijo había evolucionado de manera lenta, pero sólida. Había aprendido que la riqueza no se mide solo por dinero, sino por el impacto que se genera en la vida de otros y por la capacidad de asumir responsabilidades, incluso sobre los errores del pasado.
Clara Morales observaba la escena desde lejos, el corazón lleno de orgullo y alivio. Su hijo había superado el dolor de la infancia y transformado el abandono en fuerza, propósito y humanidad. El reencuentro con Eduardo no había sido fácil, pero ahora todos podían sentir que el ciclo de dolor había sido roto y reemplazado por esperanza. Ese día, Lucas recibió una carta especial. Era de una joven que, inspirada por la clínica, decidió estudiar medicina para poder ayudar a su comunidad. Sonrió y se la mostró a Eduardo. ¿Ves, papá?, dijo. Cada gesto que hacemos aquí repercute en vidas que quizás nunca conoceremos. Es impresionante, respondió Eduardo, emocionado. Y pensar que todo comenzó con decisiones difíciles, y con el valor de cambiar. Al final del día, padre e hijo se sentaron en el jardín de la clínica. El sol caía suavemente sobre Barcelona, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas. «Sabes, hijo», dijo Eduardo, «nunca pensé que podría sentir tanta paz». «Ni yo», respondió Lucas, con una sonrisa serena. «Pero aprendimos que la vida no se trata de borrar errores, sino de transformarlos en algo positivo». Clara se acercó, abrazando a ambos. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo, con lágrimas en los ojos. «Han transformado el dolor en algo que nunca imaginé posible». Lucas miró a su madre y a su padre, sintiendo finalmente que la historia de abandono, ira y reconciliación se había completado. Cada desafío, cada lágrima y cada acto de coraje culminaron en algo que no solo cambió sus vidas, sino que impactó a toda una comunidad. Mientras el día se transformaba en noche, Lucas y Eduardo caminaron hacia la entrada de la clínica, observando a los últimos pacientes del día. El barrio estaba tranquilo, pero la energía de transformación y esperanza permanecía en el aire. Padre e hijo compartían un entendimiento silencioso. La vida puede ser reconstruida, las relaciones pueden restaurarse y cada acto de dedicación crea ondas de cambio. Lucas, Eduardo y Clara continuarían con sus vidas, pero el mensaje permanecía: no importa el pasado, siempre hay espacio para la reconstrucción, el perdón y nuevos comienzos.